nuestro corazón. Es el abundancia del corazón. Señor, venimos para decirte, límpiame, Señor, purifícame, te necesito. Es el agua que sacia mi sed. Tú eres el pan de vida. No tendré sed jamás. Amén, tendré. Buscaré, Señor, con todo mi corazón. Tú eres mi alto refugio. Tanto auxilio en la tribulación. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Damos gracias a Dios esta mañana por este tiempo que nos permite volver a estar con ustedes, ¿verdad? Y bueno, pues es un gusto para nosotros pues darles la bienvenida. Sean ustedes bienvenidos a este tiempo de la vida devocional. Queremos nosotros pues recordar algunos informes que hemos estado dando. Queremos nosotros informarles que los tiempos de vida devocional son los días de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Ese es el tiempo que disponemos, ¿verdad? Para estar juntos como familia, como matrimonio, ¿verdad? Para pasar un rato con el Señor en esta mañana. También los días martes es el servicio general a las 7 de la noche. Ahí estamos llevando a cabo la serie Los Héroes de la Fe, para que nos estén acompañando los días martes a las 7 de la noche. Y los días miércoles es servicio de varones y es a las 7 de la noche también. Ahí estamos llevando una nueva serie que se llama Llamados a perseverar en la oración. Qué importante, ¿verdad? Es estar nosotros perseverando en oración, en súplica, en ruego, con acciones de gracias, decía Pablo. Y también los días jueves estamos con el servicio general a las 7 de la noche, ¿sí? Ahí llevamos la serie que es Los Héroes de la Fe, ¿no? Sí. Y los días viernes es el servicio de mujeres a las 7 de la noche. Les pedimos que nos acompañen,
que recibamos de parte de Dios su palabra. A través de, estamos viendo los salmos y bueno, pues siempre son de edificación la palabra de Dios y los salmos a nuestra vida. Sí, así es, ¿verdad? Gracias a Dios por estos tiempos, de verdad son una bendición para nuestras vidas. También queremos comentarles que los días domingo a las 11 de la mañana se realiza a cabo el servicio general, donde también se está llevando a cabo pues la serie Los Héroes de la Fe. Y pues estamos agradecidos con el Señor porque también nos ha dado la oportunidad de que se esté abriendo el domingo en la tarde enseñanzas de iglesia infantil a las 5 de la tarde, ¿verdad? Y ahí están llevando una serie que es el Éxodo y es una bendición para nosotros. Nos gozamos porque el Evangelio tiene que llegar a sus hogares y gracias a Dios por los medios que nos da, que nos permite para que la palabra llegue a toda criatura, dice la Escritura, que prediquemos el Evangelio. Y también queremos invitarlos a que estén atentos ustedes a las indicaciones de nuestras autoridades, que estemos muy, pero muy, muy atentos a lo que ellos nos van indicando y que pues voluntariamente en el amor al Señor nosotros nos sometamos a las indicaciones de ellos. Dios ha permitido que haya un presidente en esta nación, haya un responsable de la unidad médica de salud también, que esté ahorita a cargo al frente de la batalla con lo del COVID-19 y damos gracias a Dios por la vida de nuestras autoridades que el Señor ha permitido y ha tenido a bien tenerlos ahí al frente de la batalla y oramos por ellos, que Dios los bendiga, que Dios les dé sabiduría, que los fortalezca, a todos los médicos y a los enfermeros también. Y bueno, pues estemos atentos a sus indicaciones. También les queremos nosotros pedir que compartan este video, hermanos, que realmente es una bendición para con otros, ya sean familiares creyentes o no creyentes, o algún conocido que tú tengas por medio de la red social, compártelo. Mira, el Señor quiere alcanzar, quiere salvar, quiere restaurar, quiere sanar, quiere libertar de la esclavitud del pecado a mucha gente. Y qué importante es nosotros ser sensibles a la guía del Espíritu Santo cuando te pone en el corazón, compárteselo o háblale y al último le compartes el Evangelio, le das el link del video, ¿verdad? Y pues tenemos que estar nosotros haciendo la función que Dios nos ha llamado a hacer. No olvidemos que nosotros somos la iglesia de Jesucristo y hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Entonces, pues hoy Dios nos está poniendo los medios un poco más factibles, siempre los ha puesto, ¿verdad? Nada más que hay que saberlos aprovechar y eso es importante. También queremos pedirles que pues pasen un tiempo con su familia juntos, que estén orando, que estén alabando a Dios, que estén leyendo la palabra, dense un tiempo en la nochecita o en la mañana, como ustedes lo dispongan, juntos como matrimonio, ¿verdad? Y como familia, si tienen hijos, pues con sus hijos, dense ese tiempo para que estén juntos. De verdad es una bendición el buscar a Dios y Él va a ir perfeccionando nuestra vida, nos va a ir madurando. El Señor quiere manifestar el carácter de su Hijo Jesucristo en nosotros, conforme también nosotros lo buscamos, nos vamos a reflejar cada vez más a la Escritura y eso nos lleva a que nos demos cuenta cómo están siendo nuestras actitudes delante de Dios y para con nuestro prójimo o nuestra familia y poder de esa manera pues pedirle al Señor que nos ayude con su palabra para aplicarla y tener un cambio en nuestras vidas. También por último queremos informarles que pueden ver, ya estamos subiendo algunas de las enseñanzas que estamos transmitiendo por medio de Facebook a la página de YouTube Casa de Oración Milpalta. Ahí ya pueden estar viendo algunas enseñanzas. Ahí vamos aprendiendo poco a poquito, hermanos, y bueno, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Que el Señor nos vaya enseñando cómo utilizar estas herramientas de comunicación y pues la gloria es para el Señor. Y pues gracias a Dios por este tiempo y vamos a disponer nuestro corazón para tomar este tiempo de enseñanza y acompáñame ahí con tu familia, con tu esposa y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude.
Padre, estamos agradecidos con usted en esta mañana y reconocemos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de usted, de lo alto, del Padre de las luces, el Padre de misericordia, de compasión y bondad, Señor. Gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de presentarnos como familia delante de ti. En esta mañana queremos nosotros venir a recibir el consejo sabio de tu palabra. Humillamos nuestro corazón, lo rendimos a ti y reconocemos nuestra falta de sabiduría e inteligencia espiritual. Señor, danos sabiduría esta mañana. Habla nuestro corazón y que nuestras vidas sean edificadas, cimentadas y arraigadas en tu perfecto amor, Señor, que es Jesucristo. Gracias. Gracias por este tiempo, gracias por los que están también con nosotros, acompañándonos en esta mañana. Te pedimos por ellos que los ayudes, que estés también hablando a sus corazones, sembrando tu buena palabra en ellos. Gracias por sus vidas. Los bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pues gracias a Dios, hermanos. Y bueno, vamos a retomar donde nos quedamos el día de ayer, ¿verdad? Creo que nos quedamos en la parte de Proverbios capítulo 3, versículo 18, ¿verdad? Ahí fue donde ya no retomamos, ya no vimos, nos terminamos el versículo 17 y viene hablando desde el 17, 16, 15, viene hablando de la sabiduría y la inteligencia, cuál es la sabiduría y la inteligencia, ¿no? No se compara nada de esta tierra y bueno, de alguna manera el versículo 17 nos dice que la sabiduría y la inteligencia dice que sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas son paz. Y el versículo 18 dice así: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Aquí está dándonos a entender este verso cuando dice que la sabiduría y la inteligencia es un árbol de vida a los que de ella echan mano. Y créanme que a mí me llega a la mente la parte donde en la escritura encontramos el pasaje de Adán y Eva en el jardín del Edén, ¿recuerdan? Con el árbol de la vida, pero también había otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, a quienes Dios, pues, ¿qué les había dicho? Acompáñenme a Génesis, por favor, vamos a la escritura, Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice así: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahora vayamos hasta el versículo 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vemos en estos pasajes que el árbol de la ciencia del bien y del mal tenían un propósito, así como también el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal tenían un propósito por el cual Dios los plantó ahí en el jardín del Edén. Ya había hecho al hombre, pero ahora Dios hizo nacer de la tierra estos árboles con un propósito. Todo lo que Dios hace y es con un propósito en nuestras vidas. Todo tiene un propósito. Este árbol de la ciencia del bien y del mal, uno de los propósitos que estaba
ahí era para probar la obediencia del hombre. Y la única razón por la cual no se debería comer su fruto era porque Dios así lo había mandado. Dios lo estaba prohibiendo. Dios estaba dando una indicación, una ordenanza, y el hombre lo único que tenía que aprender era a recibir la ordenanza y a obedecerla. Y fue probado el hombre, fue puesto a prueba. Entonces, esto nos deja ver que era para ver quién se sujetaba a la autoridad de la palabra de Dios, y quien lo hiciera iba a ser bendecido, iba a tener vida, pero quien desobedeciera iba a tener muerte. Y bueno, el proverbista utiliza este pasaje, ¿verdad?, del árbol de vida. Es una ilustración del árbol, y entonces nos lleva a esta ilustración a darnos cuenta cuál era el propósito de cuando Dios permitió en el jardín del Edén ese árbol. Probar nuestra obediencia. Acompáñenme a Proverbios capítulo 11, versículo 30, por favor. Dice ahí Proverbios 11:30, dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Qué nos deja ver este versículo? Fíjense, nos está dando a entender que el hombre que se alimenta de la palabra de Dios y la vive, manifiesta como fruto vida. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Entonces, cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestras vidas, nosotros andamos muertos espiritualmente. Y es necesario que venga la palabra, que es vida, y la palabra también es Cristo Jesús. Entonces, Él es el verbo, dice Juan, ¿sí? Y verbo quiere decir palabra o mensaje. Entonces, cuando Él viene a nuestras vidas, Él es vida. Nosotros andamos muertos espiritualmente. Y cuando Él nos trae su palabra, empieza a traer vida si nosotros la recibimos. Empieza a producir vida, y vida en abundancia, dice la Escritura. Y cuando nosotros la creemos y la obedecemos, vamos a empezar a manifestar como fruto vida. Y esa misma vida de la palabra nos lleva a que si la recibimos de gracia, hermanos, también la tenemos que dar ¿de qué? De gracia, ¿verdad? A eso nos lleva. ¿A quién se la tenemos que dar de gracia? Hermanos, aquel que te das cuenta que anda muerto en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Por causa de desobedecer a la palabra de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué desobedece la palabra de Dios? Porque no la conoce. Y tú que ya conoces la palabra de Dios, que ya te estás alimentando de ella, estás produciendo vida. Entonces, el fruto del justo es un árbol de vida. ¿Y qué hace Dios? Usa tu vida para que lleves la palabra de vida al que anda muerto en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque no conoce la palabra de Dios, y cuando la empieza a conocer y la empieza a creer y a obedecer, entonces eso va a producir vida en él. Pero es necesario que demos esta vida de la palabra para que la persona que necesita esa vida, pues la escuche. Pablo decía en uno de sus pasajes en la carta a los romanos, ¿no? ¿Cómo creerán, cómo oirán y cómo creerán si no hay quien les predique, quien les lleve el evangelio? Y tú y yo somos los responsables, déjame decirte, somos responsables delante de Dios de llevarles el evangelio a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. ¿Y qué sucede? Y entonces de esa manera sabiamente estás ganando almas. Y aquí se cumple ese proverbio, ¿verdad? Pues, pues vemos efectivamente que pues ella pues es la sabiduría, ¿verdad? Venimos hablando de la sabiduría,
que es Cristo mismo, la palabra viviente, ¿verdad? Y bueno, también vemos que ese árbol pues simboliza, ¿verdad?, el poder vivificador de Dios a nuestra vida. Eso es lo que también en otras palabras podemos decir, trae a nuestra vida, ¿no? Lo que decíamos, la vida misma está en Él, en la sabiduría, en la palabra de Dios. Ajá, y vemos que también, pues, conserva la vida. Un árbol, este árbol de vida que está simbolizando, conserva la vida. Sí. Porque ese árbol nos da pues oxígeno, nos brinda, ¿verdad?, esa capacidad para poder nosotros oxigenar el cuerpo y bueno, es vida. Así en esa parte también viéndolo desde la parte natural podemos ver eso. Y bueno, cuando la sabiduría dice que conserva pues la vida, así como este árbol que lo está alegorizando, vemos que, por ejemplo, en el área alimenticia, necesitamos saber qué no es lo que debemos comer y que sí, ¿verdad? Llenarnos y comer por comer no es necesario nutrir pues el cuerpo, ¿verdad?, que Dios nos prestó para ver por Él, ¿verdad?, y procurarlo. Es algo importante que Dios nos ha dejado y también es una responsabilidad, claro, ¿verdad? Parte de nuestra vida. Entonces, bueno, al hacer eso, pues estamos conservando la vida también. Es una área de nuestra vida que ya hay sabiduría, porque ya estamos nutriendo ese cuerpo. Ajá, entonces ese cuerpo pues soporta más, ¿verdad? Y ahora que estamos viviendo esta situación de la pandemia, ¿verdad? Lo hemos escuchado por médicos mencionar que un cuerpo pues desnutrido, un cuerpo con obesidad, un cuerpo que está enfermo incluso, pues es más propenso a que venga, ¿verdad? Y sea contagiado con facilidad y probabilidades de que ese cuerpo pues no pueda resistir, no pueda soportar y combatir esta enfermedad del coronavirus, ¿no? Entonces, ahí vemos una representación en lo natural, en nuestra vida diaria. Y bueno, cuanto más, ¿verdad?, en la vida espiritual, que la palabra es esa sabiduría, ¿verdad?, que nutre la vida espiritual. Y entonces al nutrir la vida espiritual, nuestra alma es confortada, nuestra alma es sanada, claro, nuestra alma es fortalecida, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿qué crees? Va a resistir, va a soportar los problemas familiares, las situaciones difíciles que están pasando en nuestra vida. Aún vamos a poder combatir esa batalla, ¿verdad?, entre el espíritu y la carne, ¿verdad?, entre el espíritu y la carne. Entonces vamos a poder también combatirlo, ¿verdad?, por medio de la fe en Cristo Jesús. Vamos a poder, por la obediencia a su palabra, nos vamos a aprender a sujetar con más facilidad. Sí, a mí me recuerda un poco, ahorita que estamos hablando del árbol de vida, qué importante es darnos cuenta que Adán y Eva, ellos al principio desobedecieron, ¿verdad? Eva desobedeció y también Adán, y por consecuencia, al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos trajeron muerte a sus vidas. Dios siempre nos ha dado la oportunidad de decidir entre el bien y el mal, entre obedecer y desobedecer. El pasaje que me llama mucho la atención, recuerdo ahorita, es que cuando Pablo le está hablando a la iglesia de a la iglesia de Éfeso, ahí les está dando un consejo. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, versículo 32. Pablo está hablando sobre la nueva vida en Cristo.
Y miren, vamos desde el versículo 17, vamos a comentar algo porque esto es muy importante, darnos cuenta de qué árbol nosotros estamos alimentándonos. Dice Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y dice Pablo, ahora nos dice a la iglesia, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le han oído y si habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre se refiere a aquel hombre que se alimenta del árbol del mal, de cosas malas, de las obras de la carne, celos, pleitos, contiendas, disensiones, y no se puede alimentar del árbol de vida, del árbol espiritual, que es Cristo Jesús. Él es el árbol de vida, Él es la fuente de vida. Y dice aquí, Pablo le sigue diciendo que les dé el consejo en el versículo 23, y renuévense en el espíritu de vuestra mente. Qué importante es nosotros darnos cuenta que tenemos que alimentarnos del árbol de vida, que es Cristo Jesús, su palabra. Esto nos ayuda a renovarnos en nuestra mente. Y dice, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Para podernos vestir nosotros del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, necesitamos aprender a renovar nuestra mente. Es decir, aprender a obedecer el consejo de la palabra. En nuestra vida matrimonial, con los hijos, en el trabajo, donde quiera que vayamos, nos tenemos que vestir de la justicia, de la santidad, de la verdad. Dice, por lo cual desechando la mentira, ¿qué dice Pablo? Que tenemos que desechar la mentira. No debemos de permitir la mentira en nuestra vida matrimonial. Ni es más, ni con Dios. A Dios no le podemos mentir, nada podemos ocultar delante de Él. Siempre tenemos que estar con Él, teniendo una comunión, hablándole la verdad. Y si en algún momento llegamos a equivocarnos, a errar en el blanco, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Inmediatamente hablar la verdad con Él, reconocer sinceramente, Señor, yo fallé por mi mala decisión, por mi falta de andar en tu justicia y en la santidad de tu verdad. Perdóname, Señor, y enséñame y ayúdame, Señor. Yo quiero aprender de ti. Me equivoqué, pero tú no me estás condenando, tú me estás dando la oportunidad de volver a levantarme, de ir a tu consejo y de corregir esa conducta en mi vida, de aprender a ser humilde como tú eres humilde. Y eso nos va a ayudar a que nosotros desechemos toda la mentira, que hablemos verdad cada uno con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué está diciendo Pablo? Porque se necesitan el uno a quién. Nos necesitamos, en nuestra vida matrimonial necesitamos los dos estar caminando juntos. Necesitamos, miren, aprender a caminar juntos, tomarnos de la mano y tomar el consejo sabio y los dos ser un equipo y empezar a caminar en esta vida. Desechando la mentira, que los dos estemos renovando nuestra mente con la palabra de Dios, que nos vistamos del nuevo hombre, que caminemos en la justicia y en la santidad de la verdad. Eso es lo que necesitamos hacer, pero te digo algo, primeramente necesitamos reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Y dice Pablo, sigue hablando en el versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y si es cierto, no debemos de darle lugar al diablo. Si en algún momento tenemos alguna malentendido por no sabernos comunicar correctamente, porque somos seres humanos y estamos aprendiendo en esta vida a comunicarnos con madurez, en algún momento nos equivocamos. Y cuando lo hacemos, ¿qué debemos de hacer? Corregir, sencillo. ¿Sabes qué? Discúlpame, no me supe explicar, te pido de favor que me perdones, mira, te puedo volver a explicar cómo son las cosas. Y eso es lo que debemos nosotros de hacer, no darle lugar al diablo, ¿sí? Dice el 28, el que hurte significa robar, el que robaba no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
Dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y Pablo nos dice, no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítese de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Y a mí me llama aquí la atención, fíjense bien, antes bien, o dice, antes ser benignos unos con otros. Esto de la benignidad es un interés desprendido por el bien de otros y es un deseo de ser útil incluso a gran costo personal. O sea, que tú, dice, antes bien, dice, tú debes de ser benigno, tú debes de tener ese interés por el bien de tu prójimo. A eso se está refiriendo. Dice, perdonándonos unos a otros también. Y el perdón es una buena disposición que debe de haber en nuestros corazones para perdonar las ofensas del uno hacia el otro, ¿verdad? ¿Para qué? Para pasar por alto la ofensa personal que hubo contra uno mismo y sin abrigar el deseo alguno de venganza. Para eso es. Entonces, que cuando nosotros estamos haciendo esto, te digo algo, estamos tomando del árbol de vida. Y eso es lo que hoy Dios nos da la oportunidad esta mañana, de venir a tomar del árbol de vida, de estar a cuentas con Dios y estar a cuentas con nuestro prójimo. No somos perfectos, amados hermanos, pero sí podemos madurar cuando renovamos nuestro entendimiento y entonces se va a ver el fruto del árbol de vida en nosotros. Nuestra vida va a ser adornada con buenos frutos, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, templanza, benignidad. Todo ese fruto se va a manifestar en nuestra vida matrimonial y va a ser una gran bendición. Entonces es necesario darnos cuenta que aquí, regresando a la parte que les digo de Proverbios, estamos escuchando, ¿sí?, esta mañana el conocimiento que Dios nos da del árbol de vida, lo que vale el árbol de vida. Y qué importante es darnos cuenta tú y yo a quién estamos escuchando, de qué nos estamos alimentando. Si estás escuchando más la palabra o estás escuchando más tu propia opinión o la opinión de otros o la voz del enemigo, ¿verdad? Porque el enemigo también habla y manda pensamientos a la mente, ¿sí? Si estamos escuchando a Dios, quiero decirte que por consecuencia vamos a obedecer su palabra. Pero si estamos escuchando al enemigo, por consecuencia vamos a desobedecer la palabra de Dios. Y entonces, cuando nosotros podemos ver y darnos cuenta cómo está nuestra vida refleja también a quién estamos escuchando, déjame decirte. Y qué importante es pues reconocer que si en algún momento estamos escuchando la voz del enemigo o nuestra propia voz y las cosas no están saliendo como Dios dice en su palabra, no hay ningún problema. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos, pedir perdón a Dios por descuidarnos y volver a meternos en el camino de nuevo. Dios es un Dios de segunda oportunidad para aquellos corazones contritos y humillados que van delante de Él y le piden perdón y le pedimos su ayuda y Él nos va a ayudar a caminar juntos en nuestras vidas. Entonces, ahí nosotros seremos bienaventurados, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a retener la sabiduría y la inteligencia. Y el mismo versículo de Proverbios capítulo 3, versículo 18 lo dice. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Fíjate, la palabra bienaventurado habla de una persona feliz y dichosa. No habla de una persona que tiene muchos bienes materiales, no. La felicidad y la dicha es algo que Dios nos da. Y es algo que produce en ti que te des cuenta que eres altamente favorecido por Dios
¿Por qué? Porque tienes la sabiduría y la inteligencia espiritual. Y cuando dice que serás bienaventurado cuando tú la tienes, serás feliz y dichoso, altamente favorecido por Dios cuando un hombre se adhiere firmemente a Cristo, que es la sabiduría y la inteligencia. Dice, bienaventurados son los que la retienen. Retener quiere decir adherirse firmemente. Creo que es bueno esta mañana que nos preguntemos, delante de Dios nosotros nos examinemos y nos hagamos esta pregunta. ¿A qué nos estamos adhiriendo firmemente en nuestra vida diaria? ¿A lo que yo pienso? ¿A lo que yo siento? ¿O a lo que nos dice Dios en su palabra? Ayer platicaba con un vecino y es una bendición de verdad. Voy a ilustrar esto que estoy hablando, porque él está aprendiendo a caminar en el Señor y yo le doy gracias a Dios por la vida de este vecino, porque para nosotros ha sido una bendición su vida y él está aprendiendo a adherirse firmemente a lo que dice la palabra. Por momentos como que él se da cuenta que quiere hacer su voluntad, pero al mismo tiempo también, como ha ido a leer la Biblia, él se da cuenta de lo que Dios le está pidiendo. Y sí, tiene esa lucha. Pablo habla de esa lucha de la carne contra el espíritu, que ambos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿verdad? Entonces, todos cuando hemos sido llamados por el Señor a caminar en Cristo Jesús, entonces empieza esa lucha, ¿verdad? Sí. De la carne contra el espíritu. La carne quiere alimentarse del árbol del mal y entonces del árbol de la muerte, pero el espíritu quiere alimentarse del árbol de vida. Y está esa batalla, y entre ese alimentarse, tú, en medio de todo eso, está tu voluntad. Tú decides. Y la manera más fácil de aprender a decidir por el árbol de la vida es cuando nos humillamos y le pedimos a Dios que nos enseñe a andar en sus caminos. Decía el salmista, enséñame, oh Jehová, tus caminos, y caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. David tuvo que aprender a caminar, a tomar del árbol de vida. Y fue una gran bendición. Tuvo que aprender a adherirse firmemente al consejo de la palabra, a creerlo y experimentarlo en su vida. Entonces, ¿a qué nos estamos adhiriendo firmemente en nuestro diario de vivir? Porque nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar denota a lo que nos estamos adhiriendo, ¿verdad? Sigamos con el versículo de Proverbios capítulo 3, versículo 19, por favor. Sigue diciendo aquí, no olvidemos que desde el capítulo 3, desde el principio, el Padre le está hablando al Hijo. Y sigue hablando y dice, pero está hablando de la sabiduría y la inteligencia. Dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Versículo 20, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío de los cielos. ¿Qué vemos en estos versículos? ¿Sí? Vemos cómo se describe la sabiduría de Dios en la creación y en su providencia también. Nos dice que en la creación Él fundó la tierra y afirmó los cielos. Y con el conocimiento, ¿qué hizo Dios? Abrió las fuentes de los abismos en el diluvio. Y con su providencia, Él hace ascender el agua del océano a las nubes y entonces la distribuye de nuevo en forma de lluvia sobre la tierra. Fíjense, si esto hace Dios con su sabiduría y con su ciencia, imagínate qué va a hacer cuando nosotros tomemos el consejo de la palabra, su sabiduría y su conocimiento, su sabiduría, su inteligencia. Imagínate qué es lo que va a hacer Dios con nuestras vidas. Es algo muy importante. Ahora, tenemos que darnos cuenta quién
hace todo esto es Cristo, la sabiduría de Dios. Acompáñame a Juan capítulo 1, versículo 3. Dice Juan, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Cuántas? Todas. Todas, los cielos, la tierra, el sol, las estrellas, tu brazo, tu pie, tu esposa, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue ¿qué? Hecho. Miren, es algo bien hermoso aprender a conocer uno de los atributos de Dios, la providencia de Dios. Yo lo veo porque el otro día estaba yo aquí en la casa y estaba observando cómo mi esposa estaba haciendo la comida. Y yo me quedaba viendo a ella y yo estaba contemplando la providencia de Dios en su vida. Y yo decía, Señor, ¿cómo es posible que tú le estés ahorita dando inteligencia para saber cómo hacer de comer, para poder que lo que ella está haciendo nos agrade cuando lo estemos comiendo? ¿Y cómo es que tú, Señor, sostienes también nuestras vidas y haces que nuestro corazón esté bombeando sangre y nos mantienes vivos hasta el día de hoy? ¿Y qué estaba yo viendo ahí? Me acordé que la providencia de Dios. Él es el que está sosteniéndonos. Él está al cuidado de nosotros. Aún en medio de toda situación que tú estés pasando, Dios está teniendo cuidado. Pero algo bien importante, Dios siempre quiere que aprendamos algo de Él cuando estamos pasando por situaciones. Y es ahí donde nosotros experimentamos que quien hace todo esto es Cristo, la sabiduría de Dios. Porque todas las cosas fueron hechas por Él. Y yo veía a mi esposa y yo decía, Señor, gracias, tú la creaste, muchas gracias. Y la creaste con un propósito tuyo, no mío. Y dentro de ese propósito tuyo tuviste a bien unirme a ella, Señor. Gracias, te agradezco por la vida de mi esposa. Entonces, nos damos cuenta que varios de los discípulos del Señor y varios de los creyentes en el Señor Jesús aprendieron también esto. Pablo lo aprendió a reconocer y a darse cuenta que quien hace todo esto es Cristo, la sabiduría de Dios, y se lo comentó a la iglesia de Colosas. Acompáñame a Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice así, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿verdad? Entonces, ¿se dan cuenta de la sabiduría tan grande que Dios tiene? Y la inteligencia para hacer las cosas. Entonces, si nosotros tomamos de su sabiduría y de su inteligencia, reflejaremos el carácter de Dios en nosotros. Sí, así es precisamente, ¿no? Comentas, y ahorita precisamente es la parte que yo también tenía, del caos que somos sin la sabiduría, sin Cristo, y el orden que hay en nuestra vida, ¿verdad? Y apreciamos ese orden de cómo Dios creó al hombre, a la mujer, todas las cosas y cada particularidad, ¿no? Como ahorita comentaba mi esposo en la parte de cómo nos hizo en un cuerpo, cómo funciona cada parte de nuestro cuerpo y ver cada fondo de cada, digamos, persona, animal, cosa, ¿verdad? Que uno va experimentando en la vida y nos vamos dando cuenta de eso, ¿no? De que realmente ese orden es maravilloso, es algo bello, es saber que viene de Dios todo esto, eso nos hace
agradecerle, bendecirle cada día mirando su grandeza, ¿no? Es algo hermoso de parte de Dios. Y regresamos a Proverbios capítulo 3, versículo 21. Sigamos observando y estudiando lo que el padre le sigue hablando al hijo. Dice Proverbios 3, 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que el padre le dice al hijo que debe de guardar la ley y el consejo. Guardar la ley también habla de aprender a guardar la sabiduría y la inteligencia de Dios. ¿Por qué? Porque ella va a producir un carácter de calidad en nosotros. Si vamos a ser personas que tienen un carácter firme, un carácter que refleja a Cristo Jesús, ¿verdad? En nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de tratar, de responder ante las situaciones, tenemos que aprender a tener una buena actitud. A veces es muy fácil enojarnos, ¿verdad? Y no tener una buena actitud por algo que a lo mejor en casa a nosotros no nos agrada que se haga como nosotros pensamos o estamos acostumbrados a hacer. Pero ahí es donde nosotros tenemos que responder con un buen carácter, con una buena actitud, de decir, bueno, no pasa nada, ¿no? Si esta toalla se está doblada en forma redonda, pues y yo la quiero doblar en forma cuadrada, no pasa nada. Simplemente es que somos diferentes, ¿verdad? Como matrimonio. Y bueno, tenemos que aprender a respetarnos y a conocer y a ceder que ella es de esa manera y yo soy de esta manera, ¿no? Si a ella le gusta doblar las toallas en forma cuadrada y a mí en forma redonda, bueno, pues al final de cuentas aplicamos un principio. La Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir y pues mejor damos, ¿no? Cedemos nuestros derechos, ¿no? Y eso es bueno porque estamos ejercitándonos, estamos aprendiendo a guardar la ley, el consejo sabio de la palabra y llevar las cosas como Dios quiere que las llevemos en una buena relación, ¿verdad? Sí. A eso se refiere, ¿no? Ahora, cuando tú y yo no apartamos estas cosas de nuestra vida, la ley y el consejo de la palabra también nos va a dar esa sabiduría y esa inteligencia para poder resolver los problemas que se presentan en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida con nuestros hijos. Saber darles un consejo sabio de la palabra de cómo resolver sus situaciones que ellos tienen de acuerdo a su nivel, ¿verdad? Entonces regreso a Proverbios capítulo 3, versículo 22. Dice el padre al hijo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. ¿Qué? Cuando el hijo no aparte sus ojos de guardar la ley y el consejo, será vida a su alma y gracia a su cuello. Es decir, que siempre va a haber la oportunidad para mostrar este adorno de sabiduría e inteligencia. Siempre hay oportunidad. Si tú y yo nos estamos alimentando diariamente de esta sabiduría y de esta inteligencia, mira, créeme que no falta oportunidad para que hagamos lo que es correcto. Decía un creyente, Martin Luther King, él decía claramente que siempre es un buen momento para hacer lo correcto. Y qué bueno cuando nosotros tenemos la sabiduría y la inteligencia, cuando aprendemos a guardar la ley y el consejo de la palabra. Y eso será adorno, ¿sí? Ese adorno se nota en nuestra vida cuando nosotros estamos en la casa, o cuando andamos fuera de la casa, y a donde quiera que vayamos, se nota ese adorno. No sé si ustedes se han fijado que aquí en la Ciudad de México, híjole, muchos andamos no adornados, porque estamos mal acostumbrados a caminar debajo de la banqueta. Y yo me pongo a pensar y a reflexionar y digo, bueno, entonces ¿para qué hicieron las banquetas? Y
Y cuando tú eres sabio, hasta en eso empiezas a corregir, empiezas a caminar por la banqueta y con cuidado. Y esto estás ejercitando el sentido común. ¿Por qué? Porque tu mirada la estás poniendo en guardar la ley y el consejo. La ley nos dice que hagamos todo decentemente y con orden. Y no es que nos exageremos, pero las banquetas están puestas ¿para qué? Para prevenirnos de un accidente. Si tú caminas por la calle donde circulan los automóviles, pues es más fácil que te lastime un carro o que sufras un accidente, pero si tú caminas arriba de la banqueta, bueno, pues entonces estás siendo inteligente, estás esforzándote por cumplir la ley. Guardar la ley no quiere decir nada más la conozco, tengo conocimiento de ella. Guardar la ley te habla de que la conoces y la pones por obra, y eso se llama sabiduría, y empiezas a tener sabiduría y eso va a adornar tu vida, ¿sí? Serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Y vas a empezar a reflejar esa sabiduría con tu familia y con tus conocidos, porque al rato tus hijos te van a decir, oye papá, yo me he percatado que tú siempre tienes el cuidado de caminar por la banqueta, ¿me podrías explicar por qué? Y ya le explicas a tu hijo por qué. Y qué hermoso es eso, ¿no? Le estás transmitiendo esa vida que tú recibes de parte de Dios. Y esta es la vida que proviene de la sabiduría. Y ella se adquiere esforzándonos por estudiar la palabra de Dios y por obedecerla. Y veremos una buena ganancia en nuestras vidas. Muchos queremos ver la ganancia de la noche a la mañana, pero no. Todo tiene un tiempo, dice el escritor de Proverbios también y de Eclesiastés. Dice, todo tiene su tiempo debajo de esta tierra. Hay un tiempo para estudiar y hay un tiempo para poner en práctica lo estudiado. Y hoy esta mañana es un tiempo de que estemos estudiando. Y va a llegar el momento allá afuera o aquí en que vamos a poner en práctica lo estudiado, ¿verdad? Sí, y bueno, pues por eso dice, ¿verdad? Le dice igual como vemos el mismo Padre al Hijo, como nuestro Padre Celestial también nos lo dice a nosotros, ¿verdad? Y nos dice, apártate, apártese o aparten estas cosas de tus ojos. No se aparten, perdón. Esto hablando de, como vemos, el consejo y lo que es el guardar la ley de Dios nos va dando estos frutos, ese fruto de vida a nuestra alma. Y esa vida, pues es la vida de Dios, ¿verdad? Esa vida no viene de nosotros no la teníamos. Eso es algo que cuando meditamos en su palabra, cuando nosotras o nosotros empezamos a meditar su palabra y a darnos cuenta que esa vida viene de Él y que sin esa vida estamos muertos, estamos perdidos, porque solamente la vida de Dios, solamente la vida de Cristo en nosotros es lo que puede guardar nuestra alma, puede protegerla, puede librarla de todo mal. Y entonces esa gracia que hay en el cuello representa esa gracia sobre tu vida, esa gracia que solamente Dios la pone, Dios la da, ¿verdad? Gracia sobre gracia. Y esa gracia que a través del consejo, a través de guardar su ley y guardar sus mandamientos, nosotros tenemos hacia afuera, hacia los demás, y podemos brindar esa misma vida de Dios. Brindar esa vida hacia con los demás. Y eso es algo que solamente viene, hermanos, hermanas, amigos, a través de Cristo, a través de Él. Por eso es importante que si tú en algún momento te has dado cuenta que no tienes a Cristo en tu vida, que Jesucristo no es tu Señor y tu Salvador, pues hoy le des una respuesta a Él, ¿verdad? De confesar tus pecados, arrepentirte y poner tu confianza plena en su palabra, porque ahí es donde está la vida, ahí es donde tú vas a encontrar el propósito a tu vida y el porqué de todo lo que vivimos, de todo lo que pasamos. Ahorita que estamos en este tiempo de quedarnos en casa, también ahí en la palabra encontramos el porqué, el para qué, el ver que en el Antiguo Testamento como en el Nuevo nos deja ver cómo Dios
Dios siempre protegía a su pueblo, cómo Dios siempre lo llevaba a que tuviera una relación con Él, una intimidad con Él. Y yo creo que esos son los momentos, por eso es que estamos compartiendo este devocional contigo, porque sabemos la importancia de lo que es la sabiduría de Dios en nuestra vida, que es Cristo mismo en nosotros. Sí, es muy importante nosotros reflexionar esta mañana de qué árbol estamos alimentando nuestra vida. Dios mismo le dijo a su pueblo, yo pongo delante de ti el bien y el mal. Yo te sugiero o te recomiendo que tomes el bien para que seas bendecido tú y tu descendencia. Y qué importante es nosotros esforzarnos por tomar el conocimiento del árbol del bien, el alimento del bien, para que Dios nos lleve a que nosotros pongamos por obra su conocimiento y venga esa bendición a nuestras vidas. Es un tiempo que nosotros tenemos que darnos con Dios, estar en casa, reflexionar cómo estamos viviendo delante de Dios, si estamos viviendo verdaderamente la vida de Cristo en nosotros o no la estamos viviendo. Reflexiona en tu vida, tus hechos, tu manera de actuar, tu manera de hacer las cosas, ¿está reflejando la sabiduría de Dios o está reflejando otra cosa, la obra de la carne? Y si está reflejando otra cosa que no es la sabiduría de Dios, es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo de regresar a los caminos del Señor. Paraos y preguntad por las sendas antiguas. La senda antigua, te voy a decir, es Cristo Jesús. Él es la senda antigua. Y andar por esa senda. Dios nos manda a andar por el camino de santidad. Y Dios, esta mañana, nos está haciendo ese llamado a que nos alimentemos del árbol de vida, que es Cristo Jesús. Ahí donde estás en tu lugar, acompáñame a orar. Vamos a hacer una oración. Nosotros vamos a orar, pero también vamos a orar por ti. Y vamos a pedirle a Dios que Dios te ayude, que Dios te vuelva al camino. Si en algún momento tú no has estado, te saliste del camino y te has estado alimentando del árbol del mal, y que Dios te ayude con su presencia, con su Espíritu Santo, te ayude a volver a alimentarte del árbol de la vida, que es Cristo Jesús. Señor, queremos darte las gracias en esta mañana. Agradecemos por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia y de recibir el consejo sabio de tu palabra. Esta mañana tú nos has hablado, Señor, de el árbol de vida que es Cristo Jesús, que es alimentarnos de tu palabra, Señor. Y nosotros reconocemos que somos seres humanos, Padre, que necesitamos de tu sabiduría, de tu inteligencia espiritual para poder vivir como tú quieres que vivamos, agradándote en todo y llevar fruto en toda buena obra que hagamos. Pero si no hemos vivido de la manera sabia y entendida en tu palabra, ha producido en nuestras vidas malos frutos. Tal vez estemos experimentando tristezas, tal vez estemos experimentando, Señor, desánimo, tal vez alguien esté experimentando, Señor, esas situaciones que no son agradables, Padre, porque no se ha estado alimentando del árbol de vida. Pero nosotros te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que, Señor, nos ayudes, que nos vuelvas a tus caminos. Vuélvenos a ti, Señor, de todo corazón. Enséñanos, oh Jehová, tus caminos y caminaremos en tu verdad. Y afirma nuestro corazón en alimentarnos de tu palabra para que aprendamos a tener temor de ti, Señor. Y nosotros reflejemos la sabiduría y la inteligencia espiritual que es Cristo Jesús en nosotros. Señor, oramos por aquellas personas que están, Señor, en esta situación también. Te pedimos que las levantes. Si alguien está caído, levántalo, Señor. Si alguien se ha salido del camino, vuélvelo a ti de todo corazón, Señor. Si alguien, Señor, está enfermo, Señor, sana su corazón, restaura su espíritu, su alma y su cuerpo, mi Señor.
Si alguien, Señor, está desanimado, dale, Señor, dale la sabiduría que necesita, Padre, para que esa persona pueda ser levantada. Dale el ánimo pronto, Señor. De ti proviene toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti, Padre. El Padre de las luces, el Padre de misericordia, de compasión, de bondad, Señor, eres tú. Gracias, gracias, Señor, por aquellas personas, Señor, que tú, Señor, estarás permitiendo que escuchen esta palabra, Señor, y que este mensaje llegue al corazón de ellos, Señor, porque así tú lo has dispuesto. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás en sus corazones. Los bendecimos, los amamos en el nombre de Cristo Jesús y te damos la gloria y la honra. Gracias, Padre, que así sea, Señor. Pues damos gracias a Dios, amados hermanos, por este tiempo de vida devocional. Y primeramente Dios, si Dios permite, nos vemos al ratito. Les mandamos un saludo a los hermanos de Tepalcingo, a la Iglesia de Cristo en Milpalta también, Casa de Oración Milpalta. Que el Señor esté ahí cada vez más obrando en sus corazones, animándolos a que se sigan esforzando y siendo valientes como lo están haciendo hasta el día de hoy. Gracias a todos los hermanos que nos están viendo y a aquellos conocidos o amistades que nos están viendo también y que verán esta transmisión. Les mandamos bendiciones de parte de Dios y estamos primeramente Dios viéndonos al ratito. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.